¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan con ese frío? Ese viernes medio frío, no tanto como antes, pero está medio complicado adentro, ¿no? ¿Cómo están? Espero que bien. Estaba viendo las planificaciones. Hoy vamos a ver el Estado como generador de políticas públicas, ¿sí? ¿Cómo estás, Marianela? Un gusto saludarte. He perdido la planificación. Acá. Bien, hoy vamos a ver el Estado como generador de políticas públicas, ¿sí? La materia se llama precisamente el Estado y las políticas públicas, y a lo largo de todas estas sesiones que venimos teniendo, perdón, hemos dejado bien claro que en realidad es el Estado, digamos, el actor, no único, por supuesto que no, es una trama bastante compleja, pero sí es el actor por excelencia quien, eh, digamos, diseña, hace operativas y ejecuta las políticas públicas, ¿sí? Eh, si bien el título de la sesión de hoy es precisamente el Estado como generador de políticas públicas, más allá de poder discutir o poder ver las políticas públicas o el papel del Estado, me pareció más importante hacer un reconto, un paso histórico, un repaso histórico, perdón, sobre cómo es el papel del Estado, el papel como el Estado como generador de políticas públicas, pero más allá de como se dice en inglés, policy process o el policy making, es decir, el diseño y la implementación de políticas públicas o el proceso político para llevar adelante las políticas públicas, me parece interesante que reflexionemos y debatamos hoy con respecto al papel que tiene el Estado como generador de políticas públicas, pero cómo se fue dando a lo largo digamos, de la historia, del devenir histórico, cómo fue el papel mismo y cómo se encuentra influenciado no solamente por actores que también tienen un peso, si bien no son los encargados de diseñar las políticas públicas, por supuesto, pero tienen un peso considerable a la hora de influenciar precisamente al Estado. La idea es que reflexionemos eh, y hagamos un repaso histórico por cómo es y también por cómo vino siendo el Estado como generador de políticas públicas y también, digamos, desde un punto de vista doctrinario, qué es lo que establecen los autores, perdón, sobre todo con respecto al Estado argentino, que es lo que nos importa, ¿no? Como les decía, ahí como les decía, perdonen, eh, el Estado, todos sabemos que el Estado es el generador de políticas públicas por excelencia, es quien está encargado del diseño de la política pública, del policy process y policy making, ¿sí? Anteriormente vimos cómo hay actores, circunstancias, actores internacionales, inclusive no solamente locales, subnacionales y supranacionales, que influyen en el quehacer del Estado. Habíamos visto que también se establece la necesidad de una reforma del Estado y que esa reforma del Estado tiende a un Estado más chico y no a un mejor Estado. Los autores se plantean como que el Estado más chico es el primer paso, digamos, la primera etapa, y la segunda, la más difícil, es de hacer un Estado más chico un Estado mejor, porque parecería ser, volviendo a lo mismo que ya charlábamos, que es el Estado eh, o el Estado deficitario o aparatoso, monolítico, el que genera, digamos, el déficit fiscal, y ese déficit fiscal, perdón, es el que termina influenciando y influenciando de manera negativa, digamos, el curso no solamente de las políticas públicas, sino también de la economía en Argentina. ¿Se acuerdan? También la idea es que lo veamos de una parte doctrinaria, digámoslo desde un punto de vista doctrinario y establezcamos qué es lo que establecen, perdonen la redundancia, qué es lo que definen y qué es lo que determinan los autores con respecto
a las diferentes posturas que hay con respecto al papel del Estado como generador de políticas públicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto algo anteriormente? Vimos la arena pública, cómo se van definiendo los temas políticos de política pública en la arena, digamos, desde un punto de vista conceptual y dogmático, cómo se va dando eso. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es asociarlo a la empiris, a lo empírico, perdón, a la realidad nuestra, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay estudios sobre el Estado? Bueno, primero les digo, para que anoten, la sesión de hoy, Estado y el Estado como generador de políticas públicas, yo saqué todo, si bien hay de varios libros, me pareció lo más importante, no lo más importante, sino lo que más se asemejaba a lo que quería dar yo hoy con respecto al tema, es hay un documento que se llama El Estado Estado y Gobierno, se llama, ¿sí? Ya les digo bien de qué autor es, porque son varios autores y lo mencionan mucho a O'Donnell, que es un autor que nosotros venimos viendo a lo largo de estas sesiones, un autor argentino, con muy reconocido a nivel mundial, sobre todo aquí en Latinoamérica, ahora, respecto a precisamente el papel del Estado argentino. Disculpenme, voy a cancelar, silenciar, ¿sí? ¿Se acuerdan que también habíamos estado viendo las diferentes teorías que había con respecto al Estado y a su papel, que tenía que ver también con la reforma del Estado? Habíamos visto eh, diferentes teorías, algunas que decían que el Estado era el generador máximo de riquezas económicas o que daba lugar a una mayor condición, digamos, una mejor condición para que se dé un progreso, un desarrollo, ¿sí? Mientras que otros decían que en realidad la intervención del Estado hacía que todo sea aparatoso, lento y defectuoso. Por lo pronto podemos decir que, de acuerdo a lo que dice Guillermo O'Donnell, precisamente es posible plantear tres dimensiones de análisis, que ya habíamos visto algo también en alguna de las sesiones anteriores, pero O'Donnell nos dice que existen tres dimensiones de análisis con respecto a la hora de estructurar el campo de estudio referido al Estado y sobre todo al Estado argentino. ¿Sí? O'Donnell dice que esta manera de abordar el Estado se puede dar de tres dimensiones, que ya hemos visto algo. El primero, habíamos visto que el Estado es un co-constructor de relaciones sociales, tanto económicas como sociales, a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia argentina, de la historia de la República Argentina. El Estado es el mayor co-constructor de relaciones sociales en una dimensión económica, social, por supuesto, ¿no? Decimos que co-constructor porque no es el único. Si hablamos de relación, por supuesto que hablamos de por lo menos dos personas o dos partes que se relacionan precisamente, en este caso, al establecer estructuras más complejas de análisis y de estudio como las que hacemos nosotros, hablamos de el Estado como co-constructor en una dimensión socioeconómica, porque en definitiva es a donde apunta, digamos, las políticas públicas en su mayoría. Sí, por supuesto que hay otras políticas públicas que tienen que ver con otros temas, pero nosotros vamos a tomar como unidad de análisis precisamente el Estado como generador de políticas públicas con una dimensión socioeconómica, con todo lo que ello engloba, porque digamos también el término socioeconómico termina resultando un término bastante amplio, donde entran un montón de circunstancias, ¿sí? Entonces, O'Donnell nos dice que existen tres dimensiones desde las cuales podemos abordar al Estado argentino. El primero lo tenemos que tomar al Estado como un co-constructor de relaciones sociales, y así fue a lo largo de toda nuestra existencia, desde que se estableció el Estado argentino como tal. ¿Sí? Acuérdense que también vimos que luego de los periodos independentistas no se consolidó de manera automática o inmediata el Estado como lo conocemos como tal, sino que en una forma embrionaria y primitiva o primigenia, y de la mano de un sistema de acumulación capitalista y a su vez una inserción exitosa en la economía mundial, nos permitió al Estado asentarse y establecer las estructuras como lo conocemos hoy. ¿Sí? La segunda dimensión
es precisamente que también habíamos visto algo del Estado como una burocracia o un conjunto de instituciones públicas. Acá ya no nos referimos a la dimensión socioeconómica, sino a la dimensión político-administrativa. Por eso hablamos de burocracia como un conjunto de instituciones públicas que son las encargadas de llevar adelante la ejecución de las políticas públicas diseñadas por el Estado. También vamos a ver un poco más adelante quiénes influyen en ese diseño de las políticas públicas por parte del Estado y cuáles son los puntos negativos que vemos a lo largo de nuestra historia político-económica, político-institucional sobre todo, cuáles son digamos, los puntos negativos por los cuales podemos determinar que no tenemos políticas públicas o podemos tener una mirada histórica respecto al Estado como no, deficiente sería catalogado de una manera muy negativa, pero no de la manera más óptima, digamos, como co-constructor de políticas públicas, ¿sí? Tengamos en cuenta también que las políticas públicas van de la mano con el desarrollo y que, en definitiva, el establecimiento de políticas públicas que no den solución a los problemas planteados, esas políticas públicas pueden ser explicación también de nuestra falta de desarrollo, perdón. Entonces, la segunda dimensión de la cual nos dice O'Donnell, por la cual podemos abordar al Estado y tratar de entenderlo en su totalidad, es tomar al Estado como una burocracia y o conjunto de instituciones, ¿sí? Ya esta dimensión, como les decía, ya no se trata de una dimensión socioeconómica, como cuando hablamos de el Estado como co-constructor de relaciones sociales, sino que tiene más que ver con una dimensión político-administrativa, cómo estructuramos ese Estado. Lo vemos a ese Estado como algo monolítico o en realidad como un conjunto de actores que por ahí pueden tener intereses diferenciados, pero sin embargo pertenecer todos a un mismo grupo o conjunto, a una misma unidad, que en este caso es el Estado. También vimos la sesión pasada, si no me equivoco, la anterior, precisamente ese error que sí se daba anteriormente con el Estado, con otra estructura, en otra época histórica, de tomar al Estado como una unidad monolítica, ¿sí? Como un conjunto, digamos. En realidad no, el Estado también vimos que es un conglomerado de instituciones y de personas que llevan adelante esas instituciones, ¿sí? Y las cuales pueden tener diferentes criterios. De hecho, muchas veces lo tienen. Y la tercera dimensión de la que nos habla O'Donnell, desde la cual podemos abordar al Estado, es precisamente, eh, digamos, eh, el Estado como un monopolio de la violencia simbólica. ¿Se acuerdan que también habíamos visto esa potestad exclusiva de dominación que tiene el Estado, que se encuentra legitimada por la población? Es decir, la población entiende que el Estado tiene la potestad de utilizar la fuerza, la coacción legítima en los momentos en que sea necesario. Entonces el Estado como monopolio de violencia simbólica, presentándose ante la sociedad como garante del bien común, ¿sí? Eso que es la dimensión ideológica. ¿Por qué decimos la dimensión ideológica? Porque a través de esta dimensión ideológica el Estado se estructura conceptualmente y simbólicamente, ¿sí? A través de esta dimensión ideológica, al establecer ciertos parámetros, reglas o leyes que tiran hacia un sector determinado, hacia una línea determinada de acción, entonces se establecen una serie de reglas de conducta y de proceder en la sociedad, que en el caso que no se cumplan, el Estado tiene la potestad de utilizar la coerción o la violencia simbólica legal o legítima, ¿sí? Acuérdense que siempre es con legitimidad, es decir, nosotros como sociedad entendemos que el Estado tiene esa potestad y nunca a nadie se le ocurre, salvo en circunstancias de revoluciones o quiebres institucionales, como decía Toynbee. Arnold Toynbee decía que las revoluciones no son más que otra cosa que quiebres institucionales, donde las instituciones, no solo entendidas como un edificio, sino también entendidas las instituciones como un hecho social continuado, las revoluciones vienen a quebrar ese hecho social continuado y aceptado por todos, ¿sí? Entonces, la legitimidad parte precisamente de eso, de el entender por parte de la sociedad que el Estado tiene la potestad y la legitimidad o la facultad y la legalidad para imponer a través de la coacción o de la violencia legítima los postulados que están incluidos en su dimensión ideológica, ¿se entiende?
¿sí? Nosotros establecemos que el matrimonio es monogámico y la dimensión ideológica a través de la estructura de reglas, leyes, un conglomerado de leyes, de normas morales, de buen vivir, de buena convivencia, establece que no se acepta el matrimonio poligámico, ¿sí? Lo contrario a lo que puede suceder en una sociedad musulmana, por ejemplo, ¿sí? Donde sí está aceptado y donde esa dimensión ideológica permite y regula y legaliza digamos, la poligamia, ¿sí? O también, por ejemplo, los casamientos con menores de edad, que en algunas sociedades está aceptada por esa dimensión ideológica que a la vez está reglamentada o regulada por una ley, ¿sí? Entonces, el, y a partir de estas tres dimensiones se empiezan a presentar debates sobre cómo entender el Estado en esa relación que tiene con la sociedad y de esa relación que tiene con la sociedad como generador de políticas públicas. El primer núcleo de debate, nos dice O'Donnell, es precisamente la problemática, relación que tiene el Estado y la sociedad para entender y explicar esa acción estatal. Como primera medida tenemos que entender que, y lo vimos la sesión anterior con el tema, con lo que nos referíamos respecto al tema de el Estado, ¿sí? Como el Estado, cómo se propone o se busca la reforma del Estado, y esa reforma del Estado quizás en una primera impresión no lo vemos o no lo notamos, no es ni más ni menos que reformar y alterar, si se quiere, la relación que el Estado tiene con la sociedad. No es lo mismo un Estado que bregue o que tenga como uno de sus metas principales la educación pública y la salud pública, digamos, a través de un gobierno, por supuesto, ¿no? A un Estado que a través de un gobierno entienda que la educación pública es un servicio que alguien debe pagar. Como alguna vez lo dijo Piñera, ¿se acuerdan? El presidente de Chile que dijo, la educación es un servicio que alguien tiene que pagar, ¿sí? Cambia totalmente, porque cambia la relación del Estado con la sociedad, porque ya no se trata de un bien inmaterial que es propiedad de todos, en este caso la salud, la educación pública, perdón, sino que se trata de un servicio que ahora la sociedad tiene que ver cómo paga. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Creo que ya lo charlamos también, que la educación es privada, puede ser más barata o más cara, pero es privada. Si yo quiero mejor educación y voy a tener que pagar algo mucho más caro. Entonces, esa manera es una manera también de establecer castas, si se quiere, como tienen los hindúes, ¿sí? Porque, digamos, el que es pobre no va a poder pagar, o en el mejor de los casos va a poder pagar una universidad que salga barata, pero que sea mala en el contenido educativo. Y acá nosotros tenemos educación pública a través bueno, colegios, también por supuesto escuelas, pero las universidades públicas son bastante buenas y donde no se paga nada, ¿sí? Cambiar eso es cambiar la relación del Estado con la sociedad. Nosotros tenemos la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es la única universidad pública, por lo menos en Latinoamérica, que tiene 6 o 7 premios Nobel de la Paz, ¿sí? Y también si ustedes se ponen a pensar, y por ahí vemos que existen personas que están en contra de la universidad pública hoy en día, pero son recibidos en la universidad pública. Eso es como, sí, yo ya estoy del otro lado, ya utilicé la educación pública, ahora la privaticemos. Es una actitud hasta miserable si se quiere. Perdonen la expresión, ¿sí? Entonces, el primer núcleo de debate con respecto a el Estado como hacedor de políticas públicas y tiene que versa o pone el punto de vista sobre la relación que existe, la problemática relación que existe entre la sociedad y el Estado para poder entender la acción estatal precisamente, ¿sí? Pero no deja de ser una relación problemática. Eh, Habíamos estado viendo algo de eso. ¿Se acuerdan que habíamos visto también en política? Es algo así como, como dice el tango, el que no llora no mama, ¿sí? Y también esa es una relación, porque en realidad el juego político dentro de un
sistema estadual, una estructura estadual, ¿sí? Es una relación problemática porque se acuerdan que habíamos visto que había autores que entendían que el Estado funcionaba como una especie de caja negra donde, digamos, ingresaban las demandas de la sociedad o las tensiones que había entre los actores de la sociedad, entre ciertos actores de la sociedad por algunas cuestiones que el Estado procesaba y enviaba políticas públicas. Sin embargo, vemos que eso es minimizar el papel del Estado como principal actor generador de políticas públicas y en realidad también vemos que el Estado, en este caso el Estado argentino, tiene una voluntad propia para generar políticas públicas y que muchas veces, que es motivo del debate de esta clase, muchas veces esas políticas públicas que genera el Estado lo hace por, digamos, influencia o por, digamos, presión de ciertos actores que tienen la posibilidad de presionar sobre el Estado para que pueda conseguir una determinada política pública que los beneficie. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto el ejemplo del mal de Chagas? ¿Sí? El mal de Chagas, que es una enfermedad que, digamos, que ahora no es tanto, pero durante los 80 y los 90, si ustedes se acuerdan, fue todo un tema el Chagas, y sin embargo, digamos, es como le dicen la enfermedad de los pobres, porque el bicho pobre pica a los descalzos. Entonces, al no haber, digamos, la población que sufría precisamente el mal de Chagas, al no tener la capacidad de organización, de movilización y de poder incidir sobre el Estado, sobre el gobierno, sobre el Estado a través del gobierno, entonces eso, digamos, guarda relación con lo que decíamos, que no siempre hay una relación directa entre el problema, la gravedad del problema y la solución a dar, ¿sí? Este, como dijimos, digamos, el primer debate que se presenta gira en torno a la problemática de relación que existe entre el Estado y la sociedad, para entender y explicar cuál es la acción estatal con determinado acto de política pública. Se ha pensado se piensa con distinto énfasis el papel que tiene precisamente el Estado o el papel de esta relación en precisamente la formulación de las políticas públicas, ¿sí? Problemáticas como porque ahí está el punto de lo que les decía en un principio. El Estado es el principal actor generador de políticas públicas, pero no actúa solo, de hecho actúa influenciado en este juego de elásticos y de presiones que significa, digamos, la vida en sociedad y dentro de una estructura estadual. Problemáticas como que ahí vemos que en realidad el Estado, si bien es el principal actor y el principal hacedor de políticas públicas, no actúa solo, sino que actúa influenciado por conformación de alianzas sociales, la formación de grupos de interés precisamente que van a incidir sobre el Estado para que defina determinada política pública que obviamente va a ser, digamos, favorable a esos grupos de presión. ¿Sí? ¿Qué marcos institucionales tiene el Estado? Ya vamos a ver que también hay otra parte de la doctrina que establece que en realidad no hay que tomar en cuenta lo que dice, sino que más bien hay que prestar atención a la calidad institucional que tiene el Estado para asegurar el éxito o no de determinadas políticas públicas. ¿Sí? Que por ahí hay ciertos autores que hablan de nuestro Estado argentino, de nuestro marco institucional como deficitario, y que eso a lo largo de la historia permitió un largo derrotero precisamente de políticas públicas ineficientes o cortoplacistas, ¿sí? Lo que decíamos también, la falta de acuerdos sobre puntos esenciales que sí existen en otros países y que nosotros no tenemos cierta. Por eso siempre fue la discusión, porque no hacemos como en Europa, donde si bien puede llegar un partido blanco, otro rojo, otro negro, otro azul, todos tienen la misma política con respecto a ciertas cuestiones. Cosas que nos faltan a nosotros, si nosotros no establecemos, no podemos establecer acuerdos mínimos indispensables. De hecho,
los pocos acuerdos que por ahí teníamos antes, desde hace unos años para acá, han sido puestos en tela de juicio. Digamos, no había partido político que esté en contra de la educación pública y desde hace un tiempo para acá parecería ser que la educación pública es deficitaria y hay que privatizarla. Hasta hace poco tiempo también teníamos el consenso de Malvinas y sin embargo de hace un tiempo para acá un par de gobiernos donde, eh, digamos desde el punto de vista diplomático, más allá que no se puede hacer muy mucho, no hicieron nada y no solo no hicieron nada, sino que también hemos escuchado expresiones bastante desacertadas de algunos como las Malvinas es una cuestión de soberanía, da más pérdida que otra cosa, ¿sí? Entonces esos consensos que tenemos o que teníamos, que seguimos teniendo, pero ahora sí están en tela de juicio. También la tecnología. Siempre se dijo que la ciencia y la educación son los motores para el país y desde hace un tiempo para adelante también se puso en tela de juicio la ciencia, también se puso en tela de juicio la ciencia y donde parecería ser que en realidad ahora son los científicos son todos vagos. Yo he escuchado que no se preocupa por Argentina, su principal papel es resolver los asuntos de la sociedad y no se ve nada de las políticas públicas. Necesitamos más hechos y no palabras como está haciendo Javier Milei. Mucho bla, 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 no más. Ingrid, tenés toda la razón. Ellos también vienen a plantear un Estado más chico, ¿sí? Y estamos viendo con lo que pasó en la semana con las políticas de discapacidad. No se puede ver desde mi punto de vista, por supuesto, no sé qué opinan ustedes, no se puede ver todo de un signo peso. El gobierno actual ve absolutamente todo con un signo peso, con un intercambio comercial. Son los que entienden que la ley de la oferta y la demanda son las que nos van a permitir a nosotros mejorar como sociedad, ¿sí? Que es el mercado el que acomoda. No sé si vieron, hace poco dijo eso. Lo dijo en campaña en realidad y ya volvieron a salir los videos de la gente, que la gente en algún momento, cuando vea que no puede comer absolutamente nada, y en algún momento algo van a hacer para poder comer. Entonces, que a él no le preocupaba eso porque alguien lo iba a solucionar. Ahora, él debería tener en cuenta que muchas veces la gente que no podía comer para poder comer terminó haciendo una revolución o derribando un gobierno. La Revolución Francesa pasó así, ¿se acuerdan? Ahora encima se aumentaron el sueldo de nuevo, o sea, yo digo, es una descaradurez total porque nos están pidiendo sacrificio y ellos que ya son una casta privilegiada, se aumentan el sueldo a 8 millones nada más y nada menos. Eh, entonces, ya ha pasado esto, y no digo en el país, pero ha pasado esto y es la manera de solucionar que tiene la gente, ya ustedes conocen, Argentina es un país, sobre todo Buenos Aires, que es una ciudad donde la gente, si tiene que salir a la calle, va a salir a la calle. Pasó en el 2001, cuando hay hambre, no es que la gente va a ver cómo hace para comer, poner una huerta en su casa, no, va a salir a exigir comida de parte del Estado. Imagínense nosotros que, que trabajamos y que tenemos la posibilidad de trabajar y uno anda viendo cómo hace la gente que no tiene trabajo, que tiene un trabajo fijo que no le permite hacer otra cosa. ¿Sí? Está bien lo que decía Ingrid, tenés razón. En muchos casos es puro bla bla el gobierno. En todos los casos es puro bla bla el gobierno, nada más que hay gobiernos que exageran más que otros. Hay gobiernos que son más bla bla que otros, ¿sí? Y bueno, yo calculo que pasaremos esta, yo calculo que ya pasaremos esta. Es cíclico, ¿sí? Entonces, el primer núcleo de debate dijimos que se había estructurado en torno a la problemática, relación que tiene el Estado y la sociedad para entender y explicar cuál es el accionar estatal. Precisamente, en la sociedad a través de la conformación de alianzas sociales, la formación de grupos de interés para ejercer cierta presión sobre el Estado para obtener políticas públicas que sean beneficiosas para ese grupo, ¿sí? El tema de los marcos institucionales, la calidad institucional, ¿sí? Nosotros tenemos uno de las explicaciones, si se quiere, una de las explicaciones de este derrotero sobre
políticas públicas ineficaces en nuestro Estado argentino, es precisamente que también tenemos un poder judicial que se muestra inoperante en esta función de control, ¿sí? Hay casos y casos, digamos, yo he visto, uno ve casos y charlaba casos con un compañero mío de trabajo donde había un caso que englobaba la política, no importa cuál, pero había pruebas, desde mi humilde punto de vista, había pruebas por lo menos eh, para sentenciarlos, para declararlos culpables, sin embargo salieron absueltos, y uno que lo ve de afuera y dice, pero sí estaban dadas las circunstancias para... Estoy hablando obviamente con relación a la política, ¿no? Entonces, ya vamos a llegar ahí, perdonen. Bueno, como les decía, estas conformaciones de alianzas, grupos de presión que ejercen, valga la redundancia, presión sobre el Estado para obtener determinada política pública que privilegie o garantice sus privilegios, ¿sí? Todo tiene que ver con esta relación conflictiva que hay entre el Estado y la sociedad, que a la vez obviamente incide en el papel del Estado como hacedor de políticas públicas. El ejemplo que dábamos, el mal de Chagas es un mal que afectó mucho en los 80 y los 90, y sin embargo no se hizo mucho porque en realidad la población sufriente del mal de Chagas era pobre, no tenía capacidad de movilización, no tenía capacidad de organización, de presión o de poner en los medios, digamos, el tema. ¿Sí? Usted, no sé si bien, a mí me llamaba la atención antes, cuando quizás el juego de los medios no estaba tan claro como ahora, porque ahora sí tenemos claro el juego de los medios, más allá que nos guste uno, otro, el color blanco, el color negro, el color rojo, entendemos un poco más cómo funcionan los medios, ¿sí? Entonces, estos medios cómo ejercen presión a su manera y son los grupos de interés precisamente los que tienen la capacidad de establecer ciertos temas en los medios de comunicación, ¿sí? Otro nivel de debate que que tenemos que estudiar o analizar desde nuestro punto de vista es precisamente eh, cuál es el rol que cumple el Estado en los procesos de desarrollo que están íntimamente vinculados a las políticas públicas, precisamente, ¿sí? Si yo hago políticas públicas que pongan que digamos, que pongan el acento en la ciencia y la tecnología, y va a ser mucho más difícil a que yo ponga el acento en la bicicleta financiera que permita el ingreso de dividendos, de divisas del exterior, ¿se entiende? Entonces, este eje es qué papel cumple el Estado en este proceso de desarrollo que tenemos y que venimos teniendo en la Argentina. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta, como yo les decía, la relación entre el Estado y ciertos actores que tienen el poder suficiente y son considerados relevantes o con cierto peso en la construcción de un proceso de desarrollo capitalista, en este caso los empresarios. Un sector de la doctrina se plantea en esto de las políticas públicas y el desarrollo en nuestro país como hay un cierto sector, que es el sector capitalista, sacando el término todo contenido ideológico. No, acá no estamos hablando de ideología, sino estamos hablando en términos que nos permitan precisamente encuadrar, la- es- ah, no se olviden, por favor, saquemos saquemos, por favor, los micrófonos, ¿sí? Este, hay un sector, como les digo, de teóricos del Estado que dicen que lo que hay que tener en cuenta es precisamente el papel que cumplen ciertos actores sociales considerados relevantes y de peso en este tema de el hacer políticas públicas por parte del Estado y cómo esas políticas públicas tienden al desarrollo del país. En este caso estamos hablando de los empresarios, por ejemplo, y los trabajadores, porque así como tenemos empresarios, también los trabajadores ejercen una presión, ¿sí? De otra manera y a través de otros mecanismos, ¿sí? Pero como les digo, hay un sector de la doctrina que centra la explicación
precisamente de las políticas públicas hechas o diseñadas y ejecutadas por el Estado argentino de acuerdo a la presión que ejercen precisamente, en todo caso, ciertos actores relevantes, sobre todo los capitalistas, es decir, el empresariado, y como ustedes saben, en nuestro país, eso pasa en todos los países, en nuestro país quizás se siente un poco más, ¿sí? Otra cosa que se tiene que, otro punto a tener en cuenta, precisamente cuál es el papel que tiene el Estado en este proceso de desarrollo y de diseño de políticas públicas en la construcción de un sistema de innovación tecnológica y científica, precisamente lo que yo les decía. Este consenso que teníamos hasta hace poco, donde supuestamente la ciencia y la educación van a ser el motor y el futuro del país. Sin embargo, ustedes se acuerdan que había un cierto periodista que hace ya varios años, no muchos, pero varios años, había largado y había dicho que en realidad los científicos eran todos vagos, o no eran todos vagos, sino que los científicos eran vagos, y ponían el ejemplo, ¿se acuerdan de una tesis del hombre araña, que habían hecho sobre el hombre araña, digamos? O sea, digamos, el argumento es nada, no entra en ningún saco, digamos, de lógica, ¿se entiende? Y otro punto a tener en cuenta es precisamente cuál es el papel que tiene el Estado en estos procesos de acumulación de capital. Entonces ya tenemos tres puntos que hay que tener en cuenta cuando hablamos del Estado como hacedor de políticas públicas. Primero que nada, la relación del Estado y ciertos actores sociales con cierto peso, el empresariado. El segundo, el rol del Estado en la construcción de un sistema de innovación tecnológica y científica, lo que siempre venimos diciendo. Y por último, precisamente el papel que el propio Estado cumple respecto al proceso de acumulación de capital. Como ven, va todo de la mano, digamos. Todo esto tiene que ver y nos puede llegar a dar una explicación, ya vinculándolo al devenir histórico de nuestro Estado argentino, nos va a dar una explicación de la calidad de las políticas públicas que venimos teniendo a lo largo de la historia, desde nuestro nacimiento como nación, o quizá un poquito más adelante. Por eso es que, como les digo, se tiene en cuenta, digamos, los actores no solamente estatales, sino también los actores que inciden. Es decir, habíamos hablado como actores estatales, hablamos de la burocracia o la tecnocracia, ¿sí? Y por supuesto las Fuerzas Armadas y de seguridad, que tienen que ver también en este papel, sobre todo en nuestra historia política, económica y social. Somos un país que hemos tenido muchas dictaduras militares que eran digamos, que interrumpían el proceso democrático, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también que en estas dictaduras militares, porque eh, también hubo eh, regresiones en el proceso, hubo momentos en que hubo regresiones o políticas regresivas con respecto a el papel del Estado, el diseño de políticas públicas, ¿sí? Este, que también tiene que ver con este crecimiento para afuera y para adentro que habíamos hablado. No sé si vamos bien, si tienen alguna pregunta, si lo estoy aburriendo mucho. Este, entonces, a partir de ahí, de estas estructuras de análisis que establecemos para poder precisamente estudiar y comprender el papel que tiene el Estado dentro de las políticas públicas o como generador de políticas públicas, también tenemos dos teorías que ya las vimos, que explican también dos grandes teorías en las cuales se engloban todos estos aspectos que veníamos hablando, que ya la vimos también, que la primera teoría es de cuño sociocéntrico, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con esto que decíamos, que se entiende al Estado como una caja negra que lo que hace es procesar las demandas de la sociedad o de la tensión que existen en determinados actores sociales, tensión, procesos que hace el Estado como una especie de caja negra y que deriva en políticas públicas precisamente para solucionar esa tensión que existe entre los actores sociales, ¿sí? Empresariado, trabajadores, por ejemplo, ¿sí? En este caso, y según los que tienen una explicación del Estado de puño sociocéntrico, entienden que es la sociedad la que le exige, a través de estas presiones, estos juegos elásticos
tensiones y contratensiones que existen entre los actores, le exige al Estado generar determinada política pública. Sin embargo, como ya les dije más temprano y como ya lo habíamos hablado en otras clases, eso es quitarle la independencia y la propia voluntad que tiene el Estado, porque también, así como existen estas teorías de cuño sociocéntrico, también existen teorías que son de matriz estadocéntrico, es decir, que ya pone el acento en el Estado y no en la sociedad. Por supuesto que no establecen una pureza o una exclusividad en cuanto al Estado. Entienden que el Estado, o sea, si bien los actores sociales pueden exigir o pueden ejercer presión para que el Estado realice una determinada política pública, diseñe y ejecute una determinada política pública, también los teóricos que entienden esta teoría de matriz estadocéntrica entienden que el Estado también tiene una voluntad propia, ¿sí? Tiene discernimiento, por decirlo de alguna manera, y que en donde las políticas se explican por qué, porque son objetivos propios de las élites estatales, ¿entiende? O sea, los que llegan al gobierno, los que van a manejar el Estado a través del gobierno, estas élites políticas, si se quiere, y sociales, son las que obviamente van a diseñar las políticas públicas de acuerdo a objetivos propios de estas élites o élites, ¿se entiende? Entonces tenemos dos grandes planteamientos, los que tienen de cuño sociocéntrico, que explican todo a través de la sociedad. El Estado lo único que hace es procesar las demandas que se dan en la sociedad y por el juego de tensión y presión que existe entre los actores sociales, y los de cuño estadocéntrico que dicen que sí, también es verdad que el Estado muchas veces procesa las demandas de la sociedad y las transforma en políticas públicas, pero que esto no es exclusivamente, sino que también el Estado tiene una voluntad propia y que esa voluntad propia precisamente se explica en el diseño de políticas públicas por los objetivos que tienen estas élites estatales o sociales, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Qué hora es? Vamos bien. Obviamente, como yo les decía, dentro de como les dije primero, estos que entienden que el Estado como una caja negra, por lo general son teorías o explicaciones o son perspectivas de teorías marxistas, ¿sí? Como también muchas veces tienen que ver con el papel del empresariado. En realidad ellos dicen que las políticas públicas se hacen porque las élites políticas y el empresariado ejerce una presión para que el Estado diseñe determinada política pública en función de sus intereses, ¿sí? Y dentro de las explicaciones estadocéntricas, tenemos aquellas que, ¿se acuerdan? Son los neoinstitucionalistas, son las nociones los que nos hablan establecen nociones de autonomía inherente al Estado, el Estado es inherentemente autónomo más allá que en este juego político ejercen presiones, influencias, etcétera, etcétera, que se dan en las arenas políticas, en las arenas públicas donde se definen las políticas públicas. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el rol del Estado en estos procesos de desarrollo de diseño, digamos, de políticas públicas? Y en este caso tenemos, de acuerdo al autor, tenemos 4 grandes líneas de pensamiento que también ya las estuvimos charlando en sesiones anteriores y en el principio de esta. La primera, digamos, la primera respuesta que se le da al rol del Estado que puede impulsar el proceso de despegue económico. O sea, está bien el empresariado, los grupos de interés, los grupos que tienen un cierto peso en la sociedad, pero es el Estado el principal agente que puede impulsar ese despegue económico del país, ¿sí? Esa es una de estas 4 grandes respuestas. Ahora, la segunda respuesta tiene que ver con todo lo contrario. Precisamente los que hablan de que el exceso de intervención estatal es el que genera discordia, distorsiones, problemas, relaciones problemáticas en el funcionamiento económico. ¿Se entiende? O sea, tenemos unos que dicen que es el Estado el principal agente en el diseño de políticas públicas y en este despegue económico, de desarrollo económico, y por otro lado tenemos los que dicen que en realidad el exceso de intervención del Estado es el que genera estas distorsiones. Por otro lado también tenemos
sacando de que sea el Estado el agente principal o no, hay otra explicación respecto al rol del Estado en esta generación de políticas públicas, y dice que lo que tiene que ver es lo que yo les había dicho, la calidad institucional, es decir, la calidad de las instituciones estatales y los marcos institucionales que conllevan, y ellos serían importantes, insoslayables, ineludibles, para poder explicar el carácter o fracaso en estos procesos de desarrollo a través de la implementación de políticas públicas. Vamos bien, no los voy mareando. Si no, ya saben, me avisan y volvemos para atrás, o lo que quieran decir, lo ponen por mensaje o me piden el micrófono. Y por último, la cuarta respuesta a este trabajo, a este rol del Estado en el diseño de las políticas públicas y en la influencia en cuanto al desarrollo económico del país, tienen que ver sobre precisamente la relación que existe entre el Estado y los empresarios, que son los que por excelencia, si se quiere, o por una manera más notoria, son los que, digamos, influyen sobre el Estado y son los que explicarían, de acuerdo a determinados autores y de acuerdo a esta respuesta, la persistencia del subdesarrollo en nuestro país. Es decir, esta doctrina o estos autores entienden que hay que analizar la relación del Estado y el empresariado para entender por qué seguimos en una situación de subdesarrollo y no de desarrollo, ¿sí? Es decir, que también tienen que ver con esta cuestión de cuño marxista que entiende el desarrollo no de acuerdo a la presión que esté el empresariado o el capitalismo, los capitalistas hacia adentro, ¿sí? En el caso argentino, esto por supuesto a nivel global, pero para el caso argentino tenemos tres grandes líneas que van a entender o van a tratar de analizar y entender el problema del desarrollo de nuestro país a través de la implementación de políticas públicas. La primera de ellas está íntimamente ligada al campo de la economía política y la historia económica, es decir, entienden o le buscan una explicación político-económica y de macroeconomía, de historia macroeconómica para entender estos problemas de desarrollo que tenemos como país, ¿sí? En este también entran algunas teorías de cuño marxistas. Estos trabajos resaltan, sobre todo, entre varias cosas, lo que yo les decía, el carácter profundamente regresivo de ciertas políticas públicas que se implementaron a lo largo de nuestra historia, sobre todo con las dictaduras militares, y sobre todo desde la última dictadura militar del 76 al 82, 83, perdón, ¿sí? Donde hubo un alto grado de concentración y centralización del capital que benefició y favoreció el reducido grupo de empresas o firmas. Es lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Si nos ponemos a pensar ciertos grupos económicos, hoy muy fuertes, antes de la dictadura no estaban tan fuertes, ¿sí? Precisamente, creo que ya lo vimos en esta clase o en otra clase, no me acuerdo, perdón, pero el grupo Macri, por ejemplo, antes de la dictadura militar tenía 8 empresas y después de la dictadura militar llegó a tener 46. O sea, imagínense cuánto creció, digamos. Bueno, hay autores que precisamente pretenden entender o establecer o analizar y comprender nuestro desarrollo a partir precisamente de esto, digamos, que está íntimamente ligado al desarrollo de nuestro país, en el desarrollo económico y social, al campo de la economía, la política económica, la economía política y de la historia económica y de historia macroeconómica sobre todo. Y en este caso se pone el acento en las políticas de carácter profundamente regresivo que se implicaron muchas veces a lo largo de nuestra historia, sobre todo en la última dictadura militar, donde precisamente se permitió un alto grado de concentración y centralización del capital en un grupo reducido de manos, ¿sí? Por supuesto que eso incide estrechamente con la orientación de las políticas públicas. Si yo voy a orientar mis políticas públicas hacia determinado sector que va a beneficiar solamente a ese determinado y reducido sector, entonces estoy alterando el desarrollo en general, económico y social del país, ¿sí? Otra línea que entiende o que busca entender este proceso de desarrollo en nuestro país
y cómo ese proceso de desarrollo tiene vinculación con las políticas públicas, tiene más que ver ya no tanto desde un punto de vista económico, de historia económica y de política macroeconómica, sino también desde una parte, desde un punto de vista o desde una dimensión sociológica, ¿sí? Y y precisamente la relación que tiene el Estado con el empresariado, ¿sí? En acá lo que se subraya precisamente el gran poder de influencia y de gravitación que adquirieron en las últimas décadas el empresariado argentino. Precisamente lo que yo les decía, concentrado adquirió muchísimo más poder a través de mayores empresas, de mayor poder, hasta estadual, si se quiere, ¿sí? Circunstancia que fue aún más profundizada por el gobierno de Carlos Menem. Lo que tiene que ver, digamos, con el papel que cumplen algunas corporaciones o asociaciones empresariales, las cámaras, ¿sí? Respecto al diseño e implementación de políticas públicas, lo que incide en la multiplicidad de prácticas desarrolladas por los capitalistas, y beneficiar sus intereses y presionar así sobre los diferentes gobiernos para poder obtener beneficios sobre sus intereses, ¿sí? Entonces ya volvemos a lo mismo, digamos, desde el punto de vista o desde el ámbito argentino de nuestro país también existe una explicación o que pretende explicar esta calidad o esta evolución de la política pública en nuestro país a través de esa relación que existe entre el empresariado y el Estado argentino precisamente. Y por último, tenemos también eh, aquellos que se refieren al desarrollo económico y social de nuestro país a través de la implementación de políticas públicas, pero que nos hablan ya de que tienen en cuenta factores más internos o particulares. En este caso se toma muy en cuenta los conflictos no solo interinstitucional, sino intrainstitucional, es decir, los conflictos tienen las instituciones hacia adentro, lo que permite explicar de alguna manera la falta de calidad institucional, la falta de lo que yo les decía, tener algunos consensos, estar de acuerdo sobre ciertos puntos, ¿sí? Entonces eso incide, por supuesto, en la calidad institucional, incide también, por supuesto, en el desarrollo y en el diseño de políticas públicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan diferentes etapas en un proceso donde se va a dar un progreso, y esto más teniendo en cuenta el progresivo deterioro que venimos observando de hace varias décadas ya respecto a las capacidades estatales, a la función estatal, al papel que cumple o cómo esos papeles se le fueron mermando a través del avance del sector empresarial, de esta tendencia a entender un Estado más chico en lugar de un estado más bueno o más óptimo, un estado óptimo, se pide un estado más chico, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Les voy diciendo, esto lo saqué, como les dije, perdón, nunca les terminé de decir, lo saqué de Estado y Gobierno. Estado y Gobierno es un PDF, ya les digo perdón, ya les digo los autores, son varios los autores, pero lo mencionan mucho a Oslak y a O'Donnell, que son los autores que a mí me interesan. El documento del cual yo estoy sacando hoy la clase, saqué la clase para dar hoy, es precisamente Estado, Gobierno y Administración Pública, o sea, estudios sobre Estado, Gobierno y Administración Pública. Los autores son Sebastián Barrios, Ana Castellani y Diego Gantus. El nombre del documento, así como les va a aparecer a ustedes en la plataforma, es Estado y Gobierno, ¿sí? De ahí yo he sacado, como les digo, Sebastián Barrios, Ana Castellani y Diego Gantus. Son precisamente los autores. Y las páginas son, ya les digo, las páginas van desde la 21 hasta la 25, 21 a 25, y desde la 37, ya les digo bien, a la 37, 40,
hasta la 43, ¿sí? De la 37 a la 43. ¿Sí? Esto es un generador de políticas públicas, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta esas estructuras conceptuales, teóricas de las que estuvimos hablando, esto de entender el Estado como una caja negra, o entender que el Estado tiene una voluntad a través de la cual establece determinadas políticas públicas que tienen que ver con satisfacer intereses propios de las élites políticas, ¿sí? Empezamos a hacer una asociación de lo que es la relación precisamente entre Estado, políticas públicas y desarrollo, lo que yo les venía diciendo. Existe una íntima relación entre el Estado, las políticas públicas y el desarrollo, perdón. Eh, y en este caso, no, en este primer punto, digamos, con respecto a esta relación, hay ciertos autores donde establecen una relación precisamente entre la relación del Estado y el desarrollo económico y social, desde el ámbito de las políticas públicas, cómo fueron implementadas, cuáles fueron las reformas estatales, ¿se acuerdan la reforma estatal del 94? Cómo esas reformas estatales alteran precisamente el papel del Estado y la relación que el Estado tiene con la sociedad, la política económica, cómo se establece la política económica, la forma en que el Estado va a regular algunos sectores de la economía, ¿sí? Ahí también se menciona otro autor que es Tomasi. Tomasi establece un ensayo que se llama precisamente Un país sin rumbo, políticas públicas de desarrollo en la Argentina, se lo recomiendo. Tiene una visión negativa, yo no comparto toda esa visión, pero en algunas cuestiones le hallo razón y tiene estructurados unos puntos para analizar precisamente el estado de las políticas públicas. Este autor, Tomás, digamos, lo que busca de por qué se da una baja performance respecto a las políticas públicas en el Estado argentino. ¿Cuál es la explicación de esa baja performance o de esa baja calidad de las políticas públicas en el Estado argentino? Entendamos baja performance o baja calidad no en cuanto a su calidad misma, sino también porque muchas veces, atado a las circunstancias, esas políticas públicas, y ya vamos a ver cuáles son esas circunstancias, tienen una meta más corto, un carácter más cortoplacista, y no tenemos políticas públicas a largo plazo, precisamente por esta falta de consenso que tenemos en la sociedad. ¿Sí? Si nosotros establecemos ciertos consensos que nos puedan, desde donde nos podamos parar como sociedad más allá de los tintes ideológicos, políticos, sociales, etcétera, y ya sería mucho más fácil, ¿sí? En este caso, Tomasi nos hace un reconto de por qué, cuál es la explicación racional respecto a la deficiencia en las políticas públicas del Estado argentino. Y establece varios factores respecto precisamente a esa deficiencia de las políticas públicas en el Estado argentino. Empieza mencionando la inestabilidad precisamente de las políticas en nuestro país, la inestabilidad de las políticas que se evidencian o se explican, si quieren, por la falta de cooperación y apoyo de los diferentes actores políticos. ¿Sí? Él, una de las explicaciones que nos da de por qué hay un proceso deficitario de política pública en el Estado argentino es precisamente la inestabilidad precisamente de las políticas y porque se da por la falta de cooperación entre los actores políticos. Sí, lo vemos siempre, de cualquier orden y color político, ideológico, el negarnos a dar quórum, ¿sí? El no prestar el quórum por el simple hecho de que se trata de, y lo vimos, no me acuerdo, había pensado en un ejemplo hace poco, o no relativamente hace poco, había visto una circunstancia precisamente la que le estoy comentando, y me había llamado la atención porque era, no le vamos a dar el quórum porque no, porque son los otros. No había una explicación racional, política, económica o social de por qué no se daba porque eran de otro partido político. No me acuerdo, me lo tenía y se me fue, perdón. Hay un ejemplo clarísimo sobre eso, de no votar algo, no porque no quieran, sino digamos, una victoria del signo político contrario. De hecho, si ustedes, si volvemos la cuestión para atrás,
la asignación universal por hijo, si no me equivoco, o una de estas políticas bandera del kirchnerismo y que dio lugar a muchas polémicas. No me escuché, yo creo que fue la sociedad universal por hijo, perdonen la falta de exactitud, o sea, alguien que se la pasó tirando basura o parándose en contra de las políticas kirchneristas, con o sin razón, sí, pero alguien que se paró en la vereda del frente, y sin embargo la asignación universal por hijo es una ley que viene de su bancada o su partido político. ¿Sí? Entonces, hay ciertas circunstancias en las que se niegan porque sí. Entonces, esa falta de cooperación entre los distintos actores políticos da lugar a una ineficiencia respecto a las políticas públicas que se pueden llegar a diseñar en nuestro país. Precisamente esta deficiencia en las políticas públicas se debe más que nada a la inestabilidad de las políticas públicas, lo cual nos lleva a fuertes oscilaciones, ¿sí? Tanto en la política económica como en lo social, como internacional. Esta falta de estabilidad de las políticas públicas no, y establece eh, no sé, establece, por ejemplo, subas en las redes, regresivo, es un robo y quieren sacar las retenciones al campo. ¿Sí? Entonces, y el campo eh, es, digamos, si bien dicen que es el motor de la economía argentina, no es tan así, creo yo. Sin embargo, es considerable a la hora de determinar ciertas políticas públicas. ¿Sí? Eh, eh, este, esta inestabilidad de las políticas públicas, esta oscilación fuerte que políticos en este proceso político de hacer políticas públicas, de diseñar y ejecutar políticas públicas, también disponen de escasos instrumentos y motivaciones también, no tienen incentivos. O sea que los autores, no solamente los actores políticos, no solo se ponen, no se ponen, no se pueden poner de acuerdo entre sí por diferentes circunstancias, sino que encima esos actores políticos disponen de escasos instrumentos para el diseño de políticas públicas, ya ahora vamos a ver por qué, y además no tienen incentivo para la realización de políticas públicas. ¿Por qué? Porque muchas veces esos actores son actores administrativos dentro del gobierno que no tienen una estabilidad o que llega otro gobierno y cambia absolutamente todo. ¿Sí? Entonces tenemos personas A que se encuentran en el diseño de una política e implementación de una política pública y después llega otro gobierno y cambia todo. Entonces esas personas que habían trabajando en determinada política pública queda todo truncado y estas nuevas personas van a hacer otro, van a llevar la política pública hacia otro espectro, hacia otro camino, hasta que vuelvan los anteriores y vuelvan a cambiar. ¿Sí? Entonces, ahí sí se explica, tenga un poco lo deficitario, de acuerdo a Tomasi, de las políticas públicas en el Estado argentino. ¿Sí? Tomasi también aporta una determinada cantidad de elementos para entender y analizar la incidencia que tiene la forma en hacer las políticas públicas del Estado y su impacto y el impacto que tienen los mismos en las mismas políticas públicas, ¿sí? Él nos dice que la característica del proceso las características del proceso de elaboración de políticas públicas incluyen un proceso presupuestario, ¿sí? Ese presupuesto, si yo voy a diseñar una política pública, lo primero que tengo que tener es una imputación presupuestaria, saber cuánto me va a costar esa política pública. Entonces, en este proceso de diseño e implementación de política pública en nuestro país, Tomasi observa que hay un proceso presupuestario inicial, que en ese proceso presupuestario inicial se le da una excesiva discrecionalidad, o sea, una excesiva potestad de decisión a ciertos actores dentro del Ejecutivo, dentro del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay una escasa participación del Congreso en este proceso de diseño de políticas públicas, como también, como yo le decía, inestabilidad en las estructuras administrativas a cargo del diseño, de la ejecución, no del diseño, sino de la ejecución de esas políticas públicas. Frecuentemente hay rotación del personal en los altos cargos de la administración, o sea, lo que no nos permite establecer
una estabilidad en el diseño e implementación de políticas públicas, ¿sí? Escasa cooperación entre actores nacionales y subnacionales o supranacionales, es decir, los actores, el actor nacional, digamos, por excelencia, el Estado nacional, y los subnacionales son el gobierno provincial y los gobiernos municipales. ¿Tá? Cuando hablamos de una categoría de actores subnacionales, nos referimos a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales. El Tomás entiende en esta serie de circunstancias que les acabo de nombrar, esto de un inicio, un proceso presupuestario que en su inicio le otorga mayor discrecionalidad a ciertos actores dentro del Ejecutivo, escasa participación del Congreso Nacional en el diseño e implementación de políticas públicas, esta inestabilidad del personal administrativo o rotación del personal administrativo, todo esto atenta contra la estabilidad y el diseño de las políticas públicas, ¿sí? Dentro del policy making, o sea, de este diseño de las políticas públicas. El policy making, como su nombre lo dice, lo indica en inglés, es hacer políticas, ¿sí? Haciendo política o hacer política. En español se traduce al diseño de políticas, ¿sí? Cómo se diseñan. Dentro del diseño de políticas, Tomás también encuentra una serie de circunstancias perjudiciales en cuanto a lo que se refiere al diseño de políticas públicas, ¿sí? Él nombra una serie de circunstancias, ya no va a leer el libro, que no es una enumeración taxativa, sino que se pueden dar otros, pero nombra varios puntos, 7 u 8 puntos, de los cuales entiende cuáles son sus principales características y cómo esas principales características inciden en la capacidad o la potestad del Estado de diseñar políticas públicas. Sí, primero que nada, como yo les había dicho, el Congreso Nacional no es un espacio en el debate y elaboración de políticas públicas, sino que pasa exclusivamente por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Si bien es el Poder Ejecutivo, el Estado a través del Poder Ejecutivo quien va a diseñar e implementar las políticas públicas, al hablar de políticas públicas que van a incidir en el desarrollo económico y social del país, entonces Tomás sí entiende que debería haber una mayor participación del Congreso Nacional. ¿Sí? El Congreso Nacional no tiene una mayor participación, no es un espacio importante en el diseño y ejecución de las políticas públicas. A su vez, el Ejecutivo tiene muchas veces una excesiva discrecionalidad en el diseño de políticas públicas. Estamos hablando de políticas públicas, ¿sí? Políticas públicas que tienen incidencia en el desarrollo económico y social del país, o sea, no se le puede dejar librado al capricho, por decirlo de alguna manera, o al único sentido del Poder Ejecutivo, porque precisamente estamos hablando de políticas públicas que inciden en el desarrollo, o sea, no es para allá, no es cortoplacista, sino que es a largo plazo, lo cual implica una política de Estado mucho más estable y duradera, por supuesto, ¿sí? También establece que Tomás entiende que en este proceso de policy making o de diseño de políticas públicas en Argentina, una de las principales características y que atentan contra este desarrollo precisamente es que los poderes políticos provinciales son actores muy relevantes también en ciertos aspectos que por ahí pueden incidir de manera negativa con respecto a la implementación de políticas públicas. Otra de las características es que hay una interacción entre lo que se refiere a la política y las políticas en el nivel nacional y provincial, ¿sí? Otra de las cosas que me dejó pensando a mí, que se las dejo a ustedes para que la piensen también, para que podamos entender también un poco el federalismo, permítanme, que ya lo vamos a ver más adelante en sistema de gobiernos también, cómo el sistema de gobierno hacia arriba y hacia abajo es a los costados, ¿sí? Tomasi nos dice, con muy buen tino, que hay ciertas consideraciones referidas eh, al federalismo fiscal. Vieron que siempre parecería ser que el federalismo en nuestro país, en las discusiones que vemos en los distintos ámbitos políticos, en la arena pública, parecería ser que el federalismo solo intenta ser fiscal y solamente fiscal. No se me ocurre ningún ejemplo de la vida real que yo haya visto. En la gran mayoría, cuando se habla de coparticipación o de los problemas de la coparticipación, tiene que ver con una cuestión fiscal o monetaria.
¿sí? Cuando la coparticipación va más allá también de lo fiscal y monetario. Este, lo que nos dice Tomasi, que muchas veces esas consideraciones ligadas al federalismo fiscal contaminan, por decirle de alguna manera, el diseño de políticas públicas. Tomasi nos dice que consideraciones ligadas al federalismo fiscal se entrecruzan con prácticamente toda decisión de política pública nacional. Entonces, lo que nos quiere decir Tomasi es que de esta manera se desvía el foco de atención a las cuestiones de fondo. Lo que nos quiere decir Tomasi precisamente es que al meter cuestiones de federalismo fiscal en el diseño e implementación de política pública, hace que se vea contaminada todo tipo de decisión respecto a política pública nacional y en definitiva la política pública nacional va a estar supeditada al cumplimiento o no de esta coparticipación federal fiscal, es decir, lo que nos quiere decir Tomás es que si queremos vincular o queremos realizar diseñar, implementar y ejecutar una determinada política pública, y probablemente el Estado Nacional utilice como arma de cambio esta coparticipación fiscal, ¿se entiende? O sea, es, digamos, yo te doy si me das o si me ayudas, ¿sí? Entonces, en realidad el diseño de las políticas públicas tendría que estar desvinculado de esta cuestión de federalismo fiscal, o sea, utilizar el federalismo fiscal, perdón, o la coparticipación federal fiscal como arma de cambio, como elemento de cambio con respecto al diseño e implementación de políticas públicas tergiversa, digamos, precisamente, y atenta contra el diseño de las políticas públicas y el desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Como le había dicho, otra de las características de este policy making, de este diseño de políticas públicas, es que existen pocos incentivos para invertir en el desarrollo de capacidad de policy making de parte de los actores. Los actores no tienen demasiado incentivo, entonces no se ven muy interesados en el desarrollo, en la implementación y diseño de políticas públicas. ¿Sí? Otra cosa que, como ya les había dicho, otra de las características que atenta contra este desarrollo, este diseño de políticas públicas, es precisamente que el Poder Judicial no opera como un suficiente órgano o instancia de contralor de los actos de los otros poderes. Es lo que yo les decía recién, uno ve por ahí en su conocimiento de abogacía, pero esta gente, cuando tiene que ver más con cuestiones políticas, ¿no? Sentados en el banquillo de acusados, y, y ver que terminan todos absueltos y dice, pero sí existían elementos de prueba suficientes como para poder o como para culpar o condenar a los acusados y sin embargo después terminan siendo, eh, digamos, absueltos. Entonces ahí vemos que también Tomás nos dice que influye, obviamente, es un motivo de influencia en que el Poder Judicial no opere como un suficiente perdón. Por lo tanto, también otro de los puntos es que los actores políticos o no gubernamentales que participan en el proceso de políticas eh, carecen de una arena pública eh, institucionalizada o establecida de manera fuerte, una manera fuerte o consolidada, donde se puedan realizar determinadas interacciones políticas que tiendan al diseño y ejecución de políticas públicas a largo plazo. Entonces, en nuestro país tenemos ¿se acuerdan que habíamos visto la arena pública, que es el lugar donde se debaten, se discuten, se diseñan y se decide la implementación de determinadas políticas públicas, donde determinados actores entran a esas arenas públicas para discutir o para dar la discusión respecto a determinadas políticas públicas? Habíamos visto que esas arenas podían ser algunos de los organismos estatales, algunos de los poderes del Estado, los medios de comunicación también son, que es lo que vemos hace un rato, el poder influir en los medios de comunicación para hacer que nuestro problema, nuestra situación, sea atendida por el Estado de tal modo que pueda dar lugar a la implementación, diseño y ejecución de una determinada política pública que nos ayude a solucionar ese problema. ¿Sí? Lo que nos dice Tomás es precisamente que los actores no cuentan con incentivos suficientes, no tienen una área institucionalizada de manera acabada donde puedan ir a discutir
y realizar intercambios políticos que determinen una determinada política pública, y que eso hace precisamente esta falta de arena política o pública suficientemente institucionalizada, hacen que, en definitiva, las políticas públicas terminen siendo en beneficio de un grupo reducido y que sean de corto plazo, cortoplacista. Lo hacemos para resolver un problema inmediato con una solución inmediata que en un corto periodo de tiempo vamos a necesitar volver a ajustar, ¿sí? Todas estas circunstancias hacen precisamente que las políticas públicas diseñadas por el Estado argentino atenten contra ese desarrollo, porque no serían políticas públicas de una alta calidad. No en todos los casos, por supuesto, ¿sí? El argumento que nos da el autor en síntesis es que los principales espacios de debate y elaboración de políticas públicas de largo plazo, que son las que nos interesan a nosotros, están pobladas o están cruzadas por una gran cantidad de actores que tienen escasos instrumentos, muy poco incentivo, ¿sí?, para realizar acuerdos entre ellos y sostenerlos a través del tiempo, lo que nos da estrategias oportunistas y de sentido cortoplacista. Solucionamos ya un problema ya, ¿sí? Pero no lo vemos como, o no tiene una vocación de futuro a largo plazo en el cual podemos establecer como primer paso. Quizás, no lo vamos a saber, quizá esta política que había establecido el gobierno municipal de Betina Romero, con el establecimiento de bicisendas, de estacionamientos para bici, de cómo generar una ciudad con menor emisión de gas de carbono, con una mayor emisión de contaminación ambiental, ¿sí? El usar la bici para que de esta manera también impacte en la salud de la población. Entonces, quizás a largo plazo, y quizás lo digo en serio, habría sido una política exitosa o una política acertada, pero con la llegada del nuevo gobierno municipal, que tampoco digo que esté mal, y otra mirada, otra visión sobre eso, y quizás influenciado también por una cuestión electoral y política o de campaña, aprovechemos de los que se quejan y volvamos todo para atrás, ¿sí? No estoy hablando bien de una ni de otra política, sino que estoy poniendo un ejemplo de cómo esto, digamos, esta falta de acuerdo entre los actores políticos hace que en realidad las políticas públicas sean estrategias oportunistas y a corto plazo. Vamos a ver si nos queda algo más. Nada, ya vamos a ir terminando y vamos a terminar un poquito antes, ¿sí? El tema, la verdad que lo fuimos llevando bastante bien, a pesar de que es un tema bastante complicado, ¿sí? Entonces, lo que nos sostiene Tomás, y para terminar y para redondear, es que precisamente eh, el autor establece una perspectiva, ¿sí?, y pone el acento sobre el cómo se hace la política pública, con la idea de que precisamente estas formas de la política afectan los resultados. Tomás lo que hace es poner eso, da lugar a otra discusión luego de que zanjemos esta discusión y poner el punto en el cómo. Porque muchas veces cuando hablamos de política pública, que era lo que yo quería proponer y establecer a partir de ahí un análisis y un estudio sobre el tema que nos trata ahora el Estado como generador de políticas públicas, era precisamente no poner tanto el acento, o no poner el acento en el qué, en el por qué o en el para qué, que eso, digamos, más allá de las profundidades teóricas que podemos llegar a tener, uno más o menos tiene una idea del por qué, para qué se establecen o para quién se establecen determinadas políticas públicas. Lo importante era determinar, cuando hablamos de el cómo se diseñan, cómo se ejecutan y cómo se implementan y cómo se ejecutan las políticas públicas, ahí empezamos a ver que en realidad, si bien el Estado si bien el Estado es digamos, es el actor por excelencia como generador de políticas públicas, el mismo se encuentra atravesado por una cantidad de actores de peso considerable y no que nos llevan
diseña, implementa y ejecuta determinadas políticas públicas. Y ahí vemos que a lo largo de la historia, por supuesto, el Estado diseñó e implementó y ejecutó políticas públicas atado a las circunstancias, a los actores, y eso, esa falta de acuerdo entre los actores políticos, esa falta de coordinación, los pocos incentivos que tienen eh, la, digamos, encargada de implementar y ejecutar precisamente las políticas públicas, ¿sí? Hacen que en realidad nuestras políticas públicas desde entonces y hasta el momento, en su gran mayoría, no están en el hecho de decir vamos a solucionar el problema ya y después vemos más adelante, el hecho de patear la pelota hacia adelante, ¿sí? Yo lo que quería hoy precisamente es establecer el acento, poner el acento en el cómo se diseñan las políticas públicas y todo lo que conlleva el implementar, el diseñar, implementar y ejecutar políticas públicas alrededor, los actores, cómo se ejerce la presión, los grupos de presión, cómo ejercen presión sobre el Estado para determinar, y cómo ese cómo va determinando nuestro devenir histórico y nuestro, digamos, nuestro devenir histórico en cuanto a políticas públicas se refiere. Espero que les haya quedado claro, espero que no haya ninguna duda, si tienen alguna duda no tengo ningún problema, ya saben. Por mi parte, les agradezco una vez más, no se olviden de poner presente, por favor, en el chat, ¿sí? Ponemos presente en el chat. Y nada, agradecerles que se tomen el tiempo una vez más, de que nos sentemos a hablar, que nos sentemos a pensar y debatir cuestiones más profundas con respecto al implemento, que era lo que a mí me interesaba, entender el cómo, más allá del qué o el para quién, porque si nosotros decimos, bueno, la política pública está referida a la salud y el precio el precio colectivo, perdón, y el precio de los cigarrillos, un precio excesivamente alto, como tiene, ya sabemos hacia dónde apunta o inferimos hacia dónde apuntan determinadas políticas públicas, por eso no me interesaba tanto, o no quería poner el acento tanto en el para qué o para quién, sino quería poner más bien el acento en el cómo y entender el cómo, porque entendiendo el cómo, entendemos el diseño de políticas públicas por parte del Estado, hacia dónde vamos y de dónde venimos. ¿Sí? No se olviden de poner, por favor, ya veo que están poniendo el presente, de todas maneras yo siempre anoto los alumnos que están presentes, ¿sí? Por mi parte les agradezco, espero que tengan un lindo fin de semana, que descansen, ya empieza junio, hasta el próximo viernes, Esther, un gusto como siempre con todos, que empieza junio, por suerte en junio tenemos 2 fines de semana largos, así que vamos a poder descansar un poquito más con el frío, yo me imagino que se hace un poquito más complicado. Por mi parte, como les digo, agradecidos. Nos vemos el próximo viernes que vamos a ver, si me dejan a mí, el Estado General, Estado, Relaciones Políticas, Económicas y Sociales. Vamos a seguir profundizando el tema que venimos viendo, relación Estado-sociedad, reforma del Estado, reforma de cómo altera esa reforma del Estado, la relación con la sociedad y la manera en cómo se implementan y se diseñan políticas públicas, pero vamos a ver cómo se da esa relación un poquito, en un poquito más en profundidad, cómo se da esa relación, cómo genera el Estado estas relaciones políticas, económicas y sociales, ¿sí? Como les digo, por mi parte, agradecido, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo el próximo viernes. Gracias a ustedes, que descansen. Gracias, Paola. Gracias a todos los compañeros. Descansen. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego.